Entonces pueblos fueron sometidos de una u otra manera y surge el esclavismo dentro de las mismas sociedades. Las guerras han estado también ligadas al tema de los controles de las rutas comerciales. En el pasado, fundamentalmente en Europa Occidental, lo que hoy se llama Europa Occidental y Oriental, la gente no entendía por qué el tema de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y eso fue sencillo. En las zonas de lo que hoy conocemos como Polonia, Yugoslavia y otros países de ahí del centro, estaban los mayores yacimientos de hulla, y la hulla fue el fósil que encontraron en ese momento para hacer la revolución industrial, para impulsar la revolución industrial, pero también para calentar los hogares europeos que en los fríos inviernos necesitaban agua caliente y necesitaban el uso de los alcantarillados que normalmente se congelaban y la gente que se moría en las calles por los fríos extremos. Entonces, frente a ese tema, pues se genera el conflicto mundial. A la gente se le vende la idea de que son temas religiosos, como es el tema de los judíos, que había que acabar con esto, que había que acabar con aquello, pero siempre ha estado disfrazado el argumento, ha estado disfrazado porque de fondo la lucha ha sido fundamentalmente por el control de los recursos naturales que requieren las naciones para desarrollarse. Entonces, en ese tema, nosotros encontramos que la geopolítica nos permite hoy hacer un análisis de qué está pasando cuando hoy el mundo está en llamas. Entonces, no encontramos a veces respuesta de qué está pasando hoy en el Golfo, en el estrecho de Hormuz, cuál es la pelea entre Irán y los Estados Unidos. Entonces ahí hacemos una referencia para contextualizar y dimensionar la realidad de lo que allí está pasando. Estados Unidos, la primera potencia mundial, sustentada fundamentalmente en un ejército, no en la riqueza de la productividad, sino en la fuerza y la potencia de su ejército. Tienen hoy ubicado estratégicamente en distintos puntos del mundo, tienen ubicado allí bases, donde ya hoy no se trata de cómo controlo yo el océano o los océanos, sino cómo controlo yo unos puntos estratégicos que me permitan el control de las rutas, que me permitan el acceso rápido a los países que están controlados fundamentalmente y que pagan protección, como es el tema de los países en Arabia, todo lo que tienen que ver con Arabia Saudita, Irak, Irán, Dubái, en fin, toda esa zona donde se concentra la mayor cantidad de petróleo del mundo. Entonces, cuando Estados Unidos se va a Venezuela y se lleva al presidente Maduro, no es para liberar a los venezolanos, es para controlar el petróleo de los venezolanos y poder surtir a Occidente, concretamente a la Europa Occidental, con el flujo del petróleo venezolano, mientras que él enfrenta el tema del control del Golfo Pérsico. Entonces no era la vida de que si se llevaban a Maduro se arreglaba el problema, no, de eso no se trata. Se trata de que con el control del petróleo venezolano, Estados Unidos podía enfrentar la crisis que él mismo iba a generar con el control o con el conflicto que se iba a generar con Irán y con otros países que está latente que en cualquier momento pues las reacciones de China, las reacciones de la misma Rusia puedan generar un conflicto de mayor envergadura. Entonces se acomodan diciendo que es que los iraníes representan un peligro para la paz de Europa y Asia. Nada que ver, eso no tiene nada que ver. El problema ahí es cómo controlan el petróleo y cómo también van avanzando hacia el control de otras regiones que son ricas en uranio y en lo que se conoce como el tema de las tierras raras. En esa dinámica hay países que se han visto envueltos en el conflicto. Otros países han mantenido una postura de independencia, como es el tema de Inglaterra, la situación con Alemania, lo de España, Francia, que no se han dejado llevar directamente al conflicto, a la guerra, pero que han sido obligados a hacer los aportes para que Estados Unidos pueda utilizar incluso el territorio de ellos como punto de reabastecimiento. Entonces hoy encontramos que hay un conflicto
de una magnitud tal que ya no es la tropa de la infantería avanzando o los bombarderos de tierra, sino que hoy son los drones no tripulados los que están enfrentando todo lo que tiene que ver con la guerra en el espacio y en el mar, porque ahí es donde se está librando fundamentalmente el conflicto. Entonces, mientras esto sucede, la gente piensa que única y exclusivamente el foco está en Irán. No, ya hay situaciones que se vienen dando con antecedentes. Por ejemplo, el bombardeo de Israel a la franja de Gaza, donde sobrevive el pueblo palestino. Con eso iniciamos el año. Ya perdió la importancia el tema de Palestina para el mundo de las noticias y el conflicto se traslada a Irán. Seguramente que las cosas no le han funcionado y la presión de Corea, la presión de China, la presión de Rusia ha obligado a que ese conflicto que estaba definido para una semana, una vez que atacaran y asesinaran al líder de los iraníes, terminaba y resulta que eso lo que ha hecho hoy es reventar la economía no solamente de los Estados Unidos, sino de otros países que de una u otra manera se ven enredados en el conflicto porque ese paso por ahí es un paso obligatorio donde se mueve no solamente el petróleo, sino que se mueven las rutas comerciales que conectan a Oriente con Occidente y con América. Y lo que está sucediendo hoy en el Golfo sencillamente tiene elevados los costos de la mercancía, los precios, las condiciones, las cuestiones del mercado, en la garantía de tener los productos de distintas naciones que exportan o importan y que hoy se ven enredados en esa dinámica de la lucha que se libra ¿Es un entre baile, una Irán y coreografía? Estados Unidos. ¿Sí? ¿Por ahí? ¿De quién? En América y el mundo, la propuesta que se viene o viene librándose es el retorno de la derecha que llevó a los países del mundo, en su gran mayoría, al desarrollo de lo que conocemos nosotros como la doctrina neoliberal, y eso lo que permitió fue el fortalecimiento del sector financiero, porque el sector industrial se debilitó y la producción que garantice el tema de la soberanía alimentaria igualmente sufrió estragos, porque hoy no es negocio sembrar papa, hoy el negocio es manejar el tema de las monedas, las finanzas, cómo mover recursos desde la virtualidad, porque hoy el sembradío de alimentos no resulta del agrado ni de la competencia de los grandes monopolios industriales. Ese es un problema que se está generando en el mundo y que en cualquier momento puede haber una hambruna de tal magnitud que se parezca al tema de la pandemia, incluso en los miedos que hay. Esa es la doctrina neoliberal y ello importa poco el tema del bienestar social de la gente, contrario a lo que se ha venido planteando por los gobiernos progresistas. Entonces, en ese reacomodo estratégico global, los objetivos es controlar el agua y los hidrocarburos, controlar las tierras raras, las rutas comerciales, el control de las comunicaciones y el espacio aéreo. Por eso era sorpresa de que los chinos llegaran. No, los chinos mandaron una nave al espacio en compañía con los rusos y con los americanos, y cada uno va explorando y lo que están buscando es cómo controlan el tema de las energías y el tema de las comunicaciones, que será precisamente la disputa del nuevo siglo en el control universal. Hoy para eso pues, están usando todo tipo de tácticas, aviones supersónicos, drones no tripulados, minas submarinas, logística de suministros aeroespaciales. Ya no hay necesidad de que los aviones regresen a tierra, sino que desde allá mismo, desde el espacio, se pueden reabastecer de combustible. Entonces, estas guerras son patrocinadas por las potencias mundiales y se libran no solamente el territorio en Europa, sino que se están librando la lucha en África, en Asia y en otras regiones para el control, donde hoy encontraron tierras raras y las minerales que se requieren para avanzar en el tema del control en la navegación espacial, en la aeronavegación y en el control de la construcción de armas y la competitividad. ¿Qué hay allí?
Entonces se habla necesariamente de que hay que lograr la estabilidad y la paz de los países del mundo. La estabilidad y la paz que da la política de derecha, que son precisamente los que han vivido de la guerra. Entonces es una contradicción cuando Estados Unidos plantea la necesidad de garantizar la paz para el mundo, pero resulta que el mayor ejército y el mayor buscapleito en el mundo es precisamente él, porque él vive de lo que los países paguen para la seguridad. Por eso el ejército de Estados Unidos hoy no está en el territorio americano, sino que está ubicado estratégicamente en las gargantas del mundo. Frente a eso, nosotros tenemos una responsabilidad, defender la vida y la educación pública, que más que una consigna es nuestra obligación. ¿Contra qué? Contra la hegemonía y la reconquista de la derecha. Una reconquista que se refleja en bloqueos comerciales, como lo que se está dando contra Cuba, contra nuestra hermana nación, como el que intentaron hacer con Colombia, con el tema de los deportados, de los emigrantes, donde el presidente Gustavo Petro tuvo la gallardía de neutralizar ese tema de regresar a los emigrantes amarrados como perros en los aviones comerciales de los Estados Unidos o lo que Colombia colocara allá. Igualmente el tema del secuestro del presidente de Venezuela no es nada nuevo, ya se han llevado otros presidentes, recordemos el caso de Noriega, que fue un tipo clave para los Estados Unidos en Panamá y que cualquier día que se le salió de las manos sencillamente lo fueron a buscar, o recordemos el caso de Torrijos o de otros presidentes que han sido asesinados, envenenados, precisamente porque no responden al deseo y a la política de los Estados Unidos. Asimismo, se genera una estigmatización de gobiernos no amigos. Entonces ya tenemos en América, tenemos a Milei, allá en Argentina, atacando desde el sur al gobierno, a los gobiernos progresistas. Las situaciones de bloqueo no han permitido que se generen las garantías necesarias en las transformaciones de las naciones en materia política que tiene que ver con la Constitución. Entonces, por ejemplo, un gobierno como el de Gustavo Petro ha sobrevivido 3 años y tantos meses sin cambiarle una coma a la Constitución. O sea que había un gobierno progresista que se ha movido o se ha movilizado o se ha desempeñado en el marco de una constitución neoliberal impulsada en Colombia por el señor César Gaviria en su gobierno para la gente. Esa estigmatización tiene que ver con señalamientos de que son gobiernos comunistas, que el comunismo arruina a las naciones, que el comunismo margina, que el comunismo elimina las libertades, cuando sabemos que todo lo que tenemos nosotros ha sido fruto de la lucha de la izquierda, porque en este momento no podríamos hablar de comunismo, porque eso no ha alcanzado ni siquiera un 20% de desarrollo de lo que es la doctrina como tal, o impulsar la doctrina socialista. Entonces encontramos que los Estados Unidos vienen haciendo una campaña de intromisión electoral. Eso sucedió en Chile. Le hicieron un trabajo tan excelente a Boris que no fue posible, que a pesar de que el pueblo chileno avanzó en materia de libertades, pues prefirieron el tema económico frente a las mismas situaciones que se presentaron con los Estados Unidos y con otros países, y se incrementó la pobreza, para los ricos, porque el pueblo chileno como tal lograron salir de la miseria en que se encontraban más de 40 millones de chilenos, especialmente en la marginación de ese país y lo que había sucedido con el tema de los gobiernos de derecha y los gobiernos fascistas, incluyendo el más grande que fue Pinochet. Esa intromisión electoral tiene que ver igualmente con el pronunciamiento que hacen algunos congresistas. En el caso de Estados Unidos con Colombia, ahí hay un americano que ha venido señalando al gobierno de Petro de ser un gobierno narco paramilitar, un gobierno que roba, que entrega, que hace todo lo negativo. Y eso tiene un objetivo, que es cambiarle la mentalidad a la gente frente a lo que significa un gobierno progresista de transición. Y eso también incide económicamente en financiar campañas. Por fortuna, para nosotros, ni a la paloma, ni al tigre, ni al burro le ha funcionado el tema de ir a Estados Unidos a hablar mal de Gustavo Petro, y aunque no es del soporte ni el resorte del presidente norteamericano,
seguramente no pudieron desestabilizarlo. Recordemos que muchos de nosotros temíamos que si Petro iba a Estados Unidos a esa cita que se iba a dar, posiblemente no regresara y fuese secuestrado y encarcelado por los supuestos archivos que tiene la CIA. Eso genera un desprestigio sistemático de los gobiernos progresistas, eso le baja la moral a la gente piensa que nos hemos equivocado en elegir un gobierno alternativo. ¿Qué nos corresponde? Tenemos que seguir resistiendo y tenemos que seguir defendiendo. Por ejemplo, el tema de las reformas sociales, gestada por más de 50 años, el estallido social que cumplió 5 años ahora en el mes de mayo, no fue nada de la nada, fue una situación que se genera fundamentalmente por la inconformidad en el territorio nacional de distintos sectores, los estudiantes peleando presupuestos para la universidad pública, los paperos y los cafeteros defendiendo el tema de la productividad contra los tratados de libre comercio, los maestros exigiendo financiamiento de la educación pública, los grupos LGBTIQ+, exigiendo libertades y reconocimiento de sus condiciones y su cultura, los indígenas reclamando la tierra, los campesinos exigiendo una reforma agraria y por supuesto los sectores de la informalidad que están tratando de consolidar un presente y un futuro para ellos. Todos esos fueron elementos que se conjugaron y dio como salida al estallido social y esa situación se recoge en el programa de Gustavo Petro, donde desafortunadamente tampoco entendimos la coyuntura del momento cuando nos dijeron que si queríamos reforma teníamos que luchar. Y lo que pasó fue lo contrario. Las organizaciones sindicales se atomizaron. Nadie podía hacer una crítica porque el que hiciera una crítica era enemigo del cambio. Entonces se mochiló el momento más propicio para avanzar con una verdadera revolución democrática que significaba transformar o cambiar muchos artículos de la Constitución para poder avanzar en las verdaderas reformas y una de ellas era cerrar el Congreso. Pero si se cerraba el Congreso, entonces se convertía en una dictadura y se venían los gringos de una vez para acá a llevarse a Gustavo Petro y a todo el que estuviera por delante. Entonces nosotros consideramos que eso fue un error, que nosotros debimos haber abrazado el programa de gobierno y salir a exigir los tantos puntos de la reforma, que nosotros debimos focalizar la lucha de manera permanente, pero bueno, ya sobre eso no se puede llorar, ya sobre eso hay que aprender del error y hay que entender que uno acompaña al amigo no con el silencio, sino con la dinámica. Y el mismo gobierno lo ha dicho en distintos espacios. Para si quieren derechos hay que luchar y nosotros sabemos que la lucha se hace en la calle con el pueblo, con las comunidades, donde verdaderamente se puede impulsar el tema de la resistencia y avanzar. Hoy que tenemos en Colombia, tenemos 13 candidatos en disputa. Esos 13 candidatos en disputa, algunos reconocidos, otros ni se saben quiénes son ni de dónde salieron. Y de esos 13 candidatos que tienen toda la representación, la legitimidad y todo el derecho de aspirar a ser elegidos, pues se disputan hoy la punta de la carrera 3 candidatos. Uno de la extrema derecha rancia o una que representa la extrema derecha rancia de los ganaderos y sectores que han auspiciado el paramilitarismo incluso en Colombia para dominar los territorios. Es el caso de la señora Paloma Valencia, acompañada de su eterno escudero, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y todo lo que sabemos nosotros de lo que pasó en esos dos gobiernos nefastos del señor Álvaro Uribe y lo que la historia tendrá que cobrarle en cualquier momento. El otro es el candidato que quiere disputarse la presidencia, la propuesta de presidencia, con lo que se conoce con el presidente salvadoreño Bukele, que es Abelardo de la Espriella, que plantea que el modelo de Estado tiene que ser un modelo que desarrolle a plenitud el modelo neoliberal, y el modelo neoliberal nosotros lo conocemos que recorta los derechos sociales, el sistema está planteado única y exclusivamente para administrar la nación y no para responder a situaciones de servicio. Eso lo pueden hacer con la empresa privada
y abre las puertas o las compuertas para que las empresas privadas se tomen todo lo público que es salud, educación, saneamiento básico y otros sectores que se requieren y se vuelva eso un monopolio fundamentalmente para los poderosos. La propuesta abierta, acabar con FECODE, considera que FECODE es la piedra del zapato, como efectivamente hemos sido, pero no los 15 ejecutivos que ya hacen parte del comité ejecutivo de FECODE, sino la lucha de los maestros colombianos que constituimos la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, pero cada vez que hablan de FECODE creen que son los 15 compañeros elegidos para un periodo de 4 años, no. Es la lucha de todas las organizaciones sindicales, de todos los maestros activistas, de los compañeros que están en la zona rural, que están en cualquier lugar de Colombia haciendo la tarea, y la tarea es defendiendo la educación pública. Y defendemos la educación pública porque somos servidores públicos. Y el día que la señora Paloma Valencia lograra impulsar el tema de los bonos o los vouchers para los padres de familia, pues podríamos apostar 1 a 100 de que eso no iría, los padres de familia no llevarían sus hijos a las escuelas públicas, la llevarían a las escuelas privadas y de garaje que surgirían, como es el caso de lo que se dio con el tema de los pilos pagan. ¿Qué pasó ahí con eso? Pues se fortaleció la universidad privada y muchos de esos muchachos no pudieron terminar sus carreras frustrados porque la desigualdad social se reflejaba hasta en la ropa. ¿Y qué abrieron? Abrieron sedes para recibir a esos estudiantes y no mezclarlos con la élite que estaba en las principales instituciones educativas del país, sino que se abrieron sedes alternas para recibir a los estudiantes del programa de Ser Pilo Paga. En esa visión, la propuesta de la señora Paloma es acabar la responsabilidad administrativa y financiera del Estado de garantizar la educación pública gratuita del preescolar a la universidad, que ha sido el mayor logro que la Federación Colombiana de Trabajadores ha alcanzado, cuando hoy el gobierno garantiza desde el preescolar de 3 grados hasta la universidad una educación financiada y administrada por el Estado, que hoy controla más del 92% de los establecimientos educativos en el país, donde aún sobreviven los contratistas que explotan a nuestros hermanos afros en las regiones, o nuestros hermanos indígenas en distintas zonas del país donde siguen siendo contratados y explotados, como es el caso de mi departamento en La Guajira, donde hoy más de 3.500 maestros dependen de operadores privados que le pagan de los 10 meses laborales, pagan 6 y le descuentan una cantidad de recursos, donde prácticamente regresó el clientelismo y la explotación con los maestros, y que estamos tratando de avanzar precisamente en cómo recuperamos la ampliación de planta y cobertura para que esa gente se pueda identificar. La otra propuesta la encierra Iván Cepeda y la compañera Quilpué, muy criticada esa alianza porque la derecha se encargó de estigmatizar tanto a nuestra compañera Francia Márquez, que la desaparecieron del panorama político nacional, que a pesar de lo que hizo ella en los hermanos africanos, de a trabajar el tema de la interculturalidad, de retomar situaciones de comercio, eso no pasó nada. Eso es comparado con la campaña que le hizo la derecha, pues prácticamente terminaron fue desapareciéndola del espectro político nacional. Hoy es el mismo comentario, que se mira a la población indígena, es precisamente para explotarlo y utilizarlo, pero que qué va a ser una bachiller en la fórmula vicepresidencial, como si ser humano lo dieran los títulos. Es importante el conocimiento, sí es importante, pero para la paz del país también se necesita que se diversifique el tema del poder para poder avanzar precisamente en el camino que nosotros necesitamos. ¿Qué está planteando Iván Cepeda? Está planteando la continuidad de la política del cambio. Está planteando que es necesario retomar los puntos del estallido social para mirar cómo recomponemos, pero recomponer el país significa una nueva constituyente, porque lo contrario no va a ser posible en la medida en que no hemos sido capaces de cambiar la correlación de fuerza. Las elecciones del 8 de marzo mostró un empuje importante en la elección
de congresistas progresistas de centro y de centro izquierda, pero no fue suficiente. No fue suficiente para acabar la hegemonía de la derecha representada en partido conservador, el partido liberal, sectores del partido liberal, el mismo centro democrático y curiosamente la gente que dice amar a Dios y que se ponen del lado del fascismo precisamente, que son los partidos esos minoritarios que juntos le ganan el pulso como mayoría al nuevo Congreso. De tal manera que a nosotros no nos queda otra alternativa que es modificar la Constitución y elegir o hacer unas reformas tales que permitan dinamizar el país para poder darle materialización a las aspiraciones del grueso de la población que se ve representada frente a eso. En este sentido, la Junta Nacional de FECODE, realizada el 20 y 21 de abril, le dio abiertamente el apoyo a Iván Cepeda y a Aida Quilpué, a pesar de las diferencias que tenemos con el gobierno de Gustavo Petro y especialmente los maestros con la situación que se ha generado en el Fondo Nacional de Prestaciones, que había sido nuestra corona, nuestra joya de la corona y a quien hemos defendido hasta con la vida. Pero entendemos que el camino es largo y tenemos cómo recomponer y obligar que el Estado pague o sanee las deudas que se han podido ocasionar y que se abran las investigaciones y el que tenga que caer, que caiga. Si están nuestros compañeros ejecutivos enredados en esa situación, pues también que se aclare el tema porque nosotros no podemos permitir que 4 o 5 terminen dañando lo que hemos construido con tanta fuerza, con tanta persecución, con sangre, porque el número de maestros dirigentes sindicales asesinados en nuestro país es una cifra que da escalofrío cuando uno la pronuncia. Lo mismo hizo la Junta Nacional de la CUT, realizada igualmente en el mes pasado, convocó Junta Nacional y se definió allí en los días 9 y 10 de abril el apoyo mayoritario. En el caso de la CUT, de 21 ejecutivos, solo 2 están hoy por fuera del apoyo a Cepeda en el derecho que tienen de tener la diferencia, pero nosotros mayoritariamente estamos apoyando ese proyecto de Cepeda y Quilpué. ¿Por qué lo hacemos? Somos trabajadores de la educación, somos defensores de derechos humanos. La propuesta recoge nuestro sentir y es una alianza histórica y coherente con el momento que vivimos. Por eso nosotros desde el mundo sindical estamos invitando a nuestros compañeros y compañeras a no repensarlo. Aquí hay que avanzar fundamentalmente es a consolidar el trabajo con las comunidades, con nuestros vecinos, con nuestra familia, con los padres, con los estudiantes mayores de edad, a que entiendan la dimensión de lo que estamos enfrentando. Y aquí no hay que pensarlo en que sí o que no, sino vamos a darle con todo para que el 31 de mayo salir con una copiosa votación que supere la votación de los otros 2 candidatos, así sean que se unan nuevamente las 2 derechas esas, la derecha fascista y la nueva derecha que se genera en el país, si no ganamos en primera, porque vamos a darle con fuerza para ganar en primera, pero si no ganamos en primera, el triunfo de Cepeda debe ser tan fuerte que aunque se unan ellos para la segunda vuelta, nosotros tengamos la seguridad de garantizar la continuidad del cambio. Si no logramos esa tarea, entonces tenemos que prepararnos para enfrentar 4 años de lucha, 4 años de persecución, 4 años en que el movimiento sindical será y seguirá siendo el objetivo de esa derecha que considera que el movimiento sindical en su conjunto es un enemigo interno y como enemigo interno existe una política precisamente para estigmatizarlo, para reducirlo y para acabarlo. Entonces pensamos que sí es posible y ganaremos en primera y para eso tenemos que hacer la tarea. Es lo que puedo compartir de esta manera rápida, como ha sido solicitado en este ejercicio de la coyuntura política y si le quedamos debiendo, pues creo que tendremos la oportunidad de pagarle y con creces. Gracias por escucharme.
Pues mi estimado compañero Fabio Herrera, agradecerle por tan importante eh, ponencia, ya que nos enmarca dentro de lo que tiene que ver la política internacional, la política nacional y lo que está a nosotros en manos poder decidir para pues el futuro de nuestro país en beneficio sobre todo de la educación pública. Entonces creo yo que comprendiendo lo que sucede a nivel internacional, a nivel nacional, podemos tomar una seria decisión y la mejor de todas para el bien de la educación pública, obviamente el magisterio colombiano. Compañeros y compañeras, se va a colocar en este momento, ya se va a compartir el enlace de la asistencia y cuestionario. Como se había explicado inicialmente, se van a obviar la parte de las participaciones debido a, pues ya lo conocen, tenemos otros eventos en cuanto a lo deportivo, lo cultural y que amerita también el tiempo. Entonces, en comprensión a esa solicitud, pues por este motivo la sesión de hoy se hizo un poco más corta. Profe Fabio. No, agradecerle, muy amable por sus palabras, por esa ponencia tan importante y darnos a entender lo que está sucediendo y ponernos en contexto. Bueno, gracias a todos ustedes y que tengan éxito en esos encuentros deportivos, que también es una conquista de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y que es muy importante que los sindicatos regionales la hayan asumido porque también es la oportunidad de reencontrarnos. No solo es trabajar y trabajar, sino también hay que trabajar, divertirse y disfrutar. Un abrazo y feliz resto de tarde. Perfecto, igualmente. Gracias, compañero Fabio. Yo lo invito, porfa, que no se vaya a retirar. Vamos a darle, diría yo que, no sé si César está de acuerdo, aproximadamente unos 10 minutos para que le podamos ir compartiendo de una vez al compañero Fabio las preguntas y que él las pueda ir procesando, las pueda ir analizando y que más adelante de manera interna nos las pueda compartir. Listo, compañero, a eso venimos. De acuerdo, de Gracias. acuerdo. Entonces, mientras el compañero César nos comparte el enlace para la sesión del día de hoy, lo que tiene que ver con la asistencia y con la evaluación como tal del día de hoy, entonces vamos a dar 10 minutos, es decir, vamos a cerrar la reunión a las 6 de la tarde, pero el enlace va a estar abierto hasta las 8 de la noche, compañeros, para que ustedes desarrollen ese enlace, el cuestionario que está preparado para ustedes. ¿Listo? Perfecto. Creo que quedó congelado el tema de la señal con el profe Oscar. Entonces vamos a retomar con el tema de la participación. Por favor, si hay preguntas en el chat, sean tan amables de colocarlas con el fin de hacer la lectura. Si son tan amables quienes quieran hacer esa participación, en este momento ya pueden compartir las preguntas para que sean resueltas. Ya se compartió además el enlace para que ustedes desde ya puedan diligenciar el cuestionario y la asistencia. Igual, si hay alguien que desee participar de manera abierta, lo puede hacer levantando la mano y le damos la palabra. Si no, pues colocamos las preguntas en el chat. Está levantando la mano el profe José Alejandro. Sí, buenas tardes. Sí, profe, tiene la palabra. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Márquez, soy docente de la institución educativa Manuel Quimpa Patarroyo del municipio de Girardot. Y bueno, primero que todo, me parece muy interesante, digamos que todo el desarrollo que hizo el maestro en torno al contexto político. Y bueno, y siempre dejando claro que toma una posición en torno a ese contexto político, ¿no? Mi pregunta es, bueno, mi pregunta, pero también es como poner a discusión. Y es que, digamos que en algunos entornos laborales que nos refiere a maestros,
muchas veces se evita hablar de política o más bien involucrarse en política, pero no precisamente la política partidista, sino tomar posición política en torno a un tema y pues a los acontecimientos a nivel nacional, ¿no? Mi pregunta es que, ¿qué tan importante es que al interior del magisterio a nivel nacional, eh, pues digamos que se pueda tomar una posición política en torno a los acontecimientos, y digamos que se pueda no solamente tomar posturas, sino también se pueda proponer en los espacios magisteriales, pues posturas políticas y claras en torno a lo que pasa en el país, ¿no? Porque pues mucho se dice que los profesores deberíamos, inclusive es la crítica de algunos sectores, que los profesores deberíamos ser como los militares y los policías, ¿no? Que hablemos de todo menos de política. Entonces, qué tan importante es tomar postura y que como docentes realicemos esa postura pues, alrededor de los acontecimientos a nivel nacional y a nivel internacional? Sí, profe Fabio, si podemos dar respuesta a la pregunta. Claro que sí. Ese ha sido un deseo precisamente de los gobiernos de derecha, que los maestros no opinemos, que simplemente seamos ahorradores de conocimiento. Nosotros no podemos ser neutrales, ni nunca hemos sido neutrales. Una cosa es el ejército y la policía y otra cosa es el derecho que nosotros ejercemos y que en la constitución política nos dice que es una obligación del ciudadano impulsar y defender la democracia. Y la democracia la impulsamos y la defendemos cuando somos participantes de la misma, no cuando somos espectadores de lo que está pasando en el país. Entonces, como maestros, como trabajadores, como colombianos, tenemos la obligación de participar activamente en la vida política de nuestro país. Y una aclaración frente al tema es precisamente de que cuando yo fui ejecutivo de FECODE, estuve en la entrega del apoyo a la Colombia Humana y me denunciaron ante la Procuraduría por participación política. No fue posible que el abogado me acompañara a la audiencia, pero sencillamente en la Constitución, en los principios de la Constitución, está el argumento de defensa. Por tanto, nosotros no tenemos por qué achicopalarnos. Una cosa es que yo tome mi cátedra para hablarle de política a los estudiantes y otra cosa es que yo sea el ejemplo de la política en mi espacio. Entonces, particularmente en mi pueblo todo el mundo sabe que yo soy de izquierda y que cuando yo me refiero a las situaciones, lo estoy haciendo desde la visión de lo que representa nuestra postura a lo que es la política de derecha, sin respetar, sin estigmatizar a nadie, pero cuando hablamos de por qué tenemos que defender la educación pública como derecho, lo hacemos con los argumentos suficientes. Y no hay que comerle cuento a la Procuraduría, ni a la Fiscalía, ni eso. Mientras que uno no cometa delitos, no hay ningún problema. Los maestros no somos neutrales ni podemos ser neutrales porque nuestra esencia también es defender lo público porque lo público vivimos. Y el día que lo público se acabe, nosotros también nos acabamos. Muchas gracias, profe Fabio, por su apreciación. Vamos a hacer una lectura por acá de una pregunta que tenemos. Dentro de las estrategias que usa Estados Unidos desde el fin de Guerra Fría es la construcción de un enemigo, el terrorista. Esos discursos se ven reflejados aquí en las campañas, pues la derecha y la ultraderecha fascista, más que propuestas, son discursos de otro como un terrorista. Entonces es como una apreciación. Aquí otra apreciación que se hace, la profe Luz Dari dice, frente a la coyuntura política, muy importante el cambio en la estructura del poder político mundial. Recogemos por acá, si encontramos otra. No, no tenemos más apreciaciones ni más preguntas. No sé si de pronto haya que comentar algo, profe Fabio, frente a esas apreciaciones de los compañeros. Pues esa dinámica de los Estados Unidos para mirar al otro como enemigo para la humanidad se generó precisamente en el tema de la Guerra Fría cuando se planteó el carácter demoníaco del comunismo. O sea, el comunismo en su esencia está fundamentado en el cristianismo, en el amor por el otro, en la solidaridad, en compartir, en la fraternidad.
pero resulta que cuando se expresa dentro de la visión y el panorama de lo que significó la Revolución Francesa, entonces se volvió un problema porque los becerros, los esclavos, la gente sometida entendió que eran sujetos de derecho y como sujetos de derecho teníamos la oportunidad de incidir y de cambiar el país o cambiar el mundo. Entonces hoy cualquiera que no esté alineado al pensamiento de ellos se vuelve un enemigo y a ese enemigo le dan un tratamiento especial y por eso han bombardeado a distintos países del mundo, en África, en Asia, la guerra en Corea, en Vietnam, el tema de los intentos de invasiones a los territorios de Rusia, el permanente asedio con el tema de Irán e Irak, donde se demostró que Irán no tenía armas nucleares ni mucho menos, pero ellos con tal de hacerse hegemónico en el mundo, pues toman lo que les dé la gana. Yo tuve la oportunidad de estar en los Estados Unidos en la convención del Partido Demócrata y le preguntamos a John Kerry, que era el candidato presidencial de los Estados Unidos, que si él era presidente, si llegaba a la presidencia de los Estados Unidos cambiaría su política imperialista y dijo que, él dijo en una sonrisa cínica, que el petróleo del mundo es la energía que mueve a los Estados Unidos. Y es la sangre, la esencia es la sangre como tal de los Estados Unidos. ¿Y estaría usted dispuesto a renunciar a su sangre? Me respondió. Usted, no importa quién, la concesión imperialista es que ellos vinieron al mundo para gobernarlo, administrarlo, y cualquiera que se oponga se convierte en un enemigo. Por eso nosotros hemos resistido a la política antiimperialista, pero sin embargo en Colombia hay 13 bases norteamericanas. A pesar de toda la lucha que hemos dado, tenemos 13 bases norteamericanas en nuestro territorio y ahí en el aeropuerto en Bogotá permanecen aviones del ejército de los Estados Unidos. Por lo tanto, no tenemos tampoco ninguna soberanía garantizada. Y tenemos que mirar cómo convivimos con ellos, pero lo que ha planteado Petro, en el reconocimiento, en el respeto y en la igualdad, no como el patio trasero de los Estados Unidos, que ha sido el gran problema. Por lo demás, pues no veo que haya comentarios de debate. Más que todo tenemos que seguir haciendo el análisis de mirar y de cómo nosotros desde aquí también levantamos nuestra voz por el pueblo palestino, especialmente por las mujeres, por los niños, por los ancianos, porque la política de Israel, del gobierno de Israel, no del pueblo elegido por Dios, sino del gobierno que tiene hoy Israel, es acabar, borrar la memoria y acabar con un pueblo que día a día resiste, pero que hoy necesita el apoyo del mundo para poder sobrevivir. Perfecto, profe Fabio. Vamos a recoger aquí las dos últimas preguntas, que es sobre por qué se considera un error metodológico analizar una crisis económica actual como un aumento súbito de la inflación, basándose únicamente en las cifras oficiales del gobierno y en los eventos del día a día, ignorando la relación ocasional y no, perdón, eh, aquí es que se me corrió acá. Bueno, básicamente esa es la pregunta que hace el compañero Manuel Quintero, que dice que por este lado, únicamente en las cifras oficiales del gobierno y en los eventos del día a día, ignorando la relación entre lo ocasional y lo orgánico. Y la última pregunta que está relacionada con que hasta qué punto los acontecimientos que hoy parecen aislados, conflictos armados, crisis económicas, migraciones o disputas comerciales, hacen parte de una reconfiguración más profunda del poder mundial. Bueno, el tema de las estadísticas es un tema que manejan fundamentalmente los economistas. Y en la visión neoliberal de los economistas está fundamentada en favor del tema de la ganancia y los resultados que pueden generar. Hay situaciones que tienen un impacto inmediato. Por ejemplo, hoy hubo un bombardeo a un barco chino que transportaba petróleo por parte de un cazabombardero de los Estados Unidos. Eso inmediatamente dispara el tema de las balanzas comerciales porque se supone que China va a actuar y va
a darle una respuesta militar igualmente a los Estados Unidos. Entonces automáticamente los mercados se disparan. Pero hay situaciones que son a largo plazo. Por ejemplo, el cambio hacia energías limpias, energías renovables, no tiene una cifra inmediata de impacto porque todavía no han encontrado cuál es el mineral o cuál es el elemento que realmente puede ayudarnos a ese paso hacia las energías limpias. Si es el uranio, si es el plutonio, qué tipo de tierra rara necesitamos para eso. O si es posible recobrar, por ejemplo, el tema del poder de la hulla, que es fundamental para la transformación de las empresas que transforman el acero, la siderúrgica, y que pueden ayudar fundamentalmente a cambiar el mundo con las estructuras y las construcciones. Entonces, eso es a largo plazo. Eso no se mide en las cifras del mercado. Lo que se mide son las coyunturas que pueden darse. Y ese tema va relacionado con las migraciones. Eh, las migraciones en el mundo siempre se han dado, y una muestra de eso es que Estados Unidos es un país de inmigrantes. Los ciudadanos de los Estados Unidos no son oriundos de los Estados Unidos, son oriundos de Europa y son oriundos de distintos sectores. ¿Y qué pasó? Hubo un momento en que la población indígena era, y cuando se dio el paso a la democracia, era igual o superior a los blancos. ¿Qué hicieron los gobiernos de Estados Unidos? Abrieron las compuertas para que se vinieran los inmigrantes de Europa Occidental para consolidar una mayoría poblacional y garantizar el poder en manos de los blancos. Porque los negros, guiados por Martin Luther King, y los indígenas, estaban dando una lucha, y en la unidad de los indígenas, los negros y los emigrantes ya mexicoamericanos eran superiores a la población blanca. Entonces el resultado de la población blanca fue abrir las compuertas, trajeron gente de Holanda, de Alemania, de Polonia, de Inglaterra, de otros países, de los Países Bajos, y esa situación le entregaron inmediatamente la nacionalidad. Todo el que iba llegando lo hacían jurar en la Constitución de los Estados Unidos y le entregaban la nacionalidad norteamericana. Y por eso los blancos se volvieron hegemonía en los Estados Unidos en el tema de los gobiernos y en el tema del poder. Sí, una nueva recomposición, a eso se está buscando una sola moneda, un solo gobierno, una sola hegemonía, pero esa lucha hoy es muy fuerte en el sentido de que los Estados Unidos, a pesar de que está liderando un conflicto mundial y tiene resultados, hoy no le da para ser hegemónico. Hoy por eso están hablando de los bloques. Y cuando hablamos de bloques, estamos hablando de bloques como los BRIC, por ejemplo, donde está Brasil, donde está la India, donde está Rusia, la China y otros países que no solamente le compiten a los Estados Unidos en materia económica, sino que también le compiten en materia científica, en tecnología, y eso da mucho que ver. Hoy el individualismo de una nación no va a ninguna parte, y el fracaso de la Comunidad Económica Europea, donde hoy hay un fraccionamiento interno, tampoco le da a Estados Unidos para dominar a Europa y pensar que se podría consolidar. Pero que si vamos para un nuevo orden mundial, estamos totalmente de acuerdo. Eso no tiene reversa, y lo que tenemos que avanzar nosotros para consolidar nuestra nación como un país alternativo donde nos reconozcan como lo que somos, no como subalternos de los Estados Unidos o de cualquier otro país. Gracias, compañero Fabio. Muy amable por su respuesta, pero tengo una pregunta que han venido haciendo varios compañeros en razón a la situación que se está presentando en este momento en el Senado de la República de Colombia en relación a la propuesta de los bonos escolares. ¿Cuál es su opinión frente a esta situación, compañero Fabio? El tema de los bonos escolares es el sueño de la derecha, encabezada en la hoy senadora Paloma Valencia, que ve como una estrategia de financiar la educación pública para golpear al magisterio. Y eso es una lógica. Y es una lógica que afecta principalmente a los nuevos maestros.
porque en el 1278 está establecido que una de las causales para cancelarle el nombramiento a un maestro es la ausencia de estudiantes. Y si la cobertura disminuye, pues serán los primeros maestros que serán golpeados en esa situación de traslado de los estudiantes hacia los centros privados. Recordemos que en el gobierno de Uribe, precisamente, y en el gobierno de Santos, existieron unos bonos escolares para estudiantes que no había cobertura en los establecimientos públicos. Aunque esta cobertura siempre estuvo, de todas maneras le daban unos bonos a los padres de familia y esos padres de familia iban a las escuelas privadas. Hoy, en la visión esa del terrorismo, de que los maestros adoctrinamos, y ojalá que los maestros nos dedicáramos un ratito a hablar siquiera 10 minutos con nuestros estudiantes, especialmente los estudiantes de noveno, décimo y once, frente a lo que significa la historia del país. Eso lo hacíamos nosotros y nos prohibieron hablar de la historia y eliminaron la historia porque es que la historia de la derecha es vergonzante. Entonces hoy la señora está planteando la entrega de los bonos o los vouchers, que es una política que nació en los Estados Unidos cuando en el gobierno de Reagan y luego en el gobierno de Bush se estableció una política que se llamaba ni uno menos. Ni uno menos era que no podía haber un solo niño en la calle, que los niños que estuvieran en la calle y que no tuvieran cobertura le darían un bono a los padres de familia para que lo llevara a las escuelas. Y en esas escuelas le entregaban todo, alimentación, uniforme, formación, transporte. Y eso lo hicieron igualmente en muchos de nuestros departamentos. Entonces, ¿qué pasaba? Había una competencia desleal porque mientras que en la escuela pública nosotros reunimos entre nosotros para comprarle la camisa al niño, la sudadera o los zapatos, en eso con el bono ese le cubría no solamente la sudadera y el uniforme, sino que también la posibilidad de llevarlo a recrearse a los parques y a los zoológicos. Entonces es lógico, todo el mundo va para la escuela privada bajo estas condiciones. Entonces aquí no es un pulso de necedad, es que FECODE está en contra de eso, no, es que estamos defendiendo lo público porque en lo público está la esencia de lo que nosotros somos. Y le repito, los primeros afectados con esa política serían los compañeros del 1278. Perfecto, compañero Fabio, mil gracias por esa apreciación. De esta forma, no sé si tengamos alguna otra cosa que ampliar, César o Walter Yesid, pero creería que es la forma de finalizar. Son las 6:10 de la tarde. Como lo habíamos dicho al inicio de la sesión, el propósito es estar únicamente 1 hora para que los compañeros puedan continuar con su desplazamiento y puedan hacerlo de la manera más tranquila posible. César. Sí, muy bien, perfecto. Ya si no hay alguna intervención de directivos de ADEC, entonces damos por finalizada la reunión. Verificar por favor el enlace. Pedimos excusas, hubo ahí un problema técnico con el enlace, pero bueno, ya se solucionó, ya se compartió ahí en el chat, ya también está en el grupo de WhatsApp. Reiteramos también de que este enlace en esta ocasión se va a dejar un poco más de tiempo, toda la noche va a estar abierto, pues para que ustedes tengan la oportunidad de hacer el control de asistencia y contestar el cuestionario. Verdaderamente ha sido una jornada, una sesión muy provechosa, muy importante para lo que se viene, para entender lo que pasa a nivel nacional e internacional. Ya, si ya no hay más intervenciones, si de pronto ya no se logran conectar nuestros directivos, que comprendemos también están como delegados en cada uno de los municipios anfitriones para el buen desempeño del encuentro cultural y deportivo. Acabo de ver por aquí a nuestro coordinador de la comisión, Walter. Creo que se va a dirigir a ustedes, entonces le damos la palabra, compañero Walter. Listo, César. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Señor. Gracias. Sí, que a veces molesta la conectividad. Sí, agradecerles, compañeros, una vez más a Fabio esa intervención y esa presentación tan excelente, magistrales que nos ilustran y nos enseñan cada día más y sabemos que contamos con él cuando lo requiramos en estos espacios. Fabio, muchísimas gracias. Y a todos sus compañeros y compañeras, invitarlos para que
en 8 días nuevamente estemos aquí a las 5 de la tarde para retomar con la normalidad. Este comité de trabajo sigue recibiendo todas sus sugerencias, sus recomendaciones, que nosotros las tendremos muy en cuenta pues para seguir construyendo y seguir ampliando nuestros espacios de formación, que lo hacemos por nuestras bases, e invitarles para que el material que ustedes reciben semana a semana, día a día, lo revisen, lo repitan y lo repliquen a los compañeros, y pues estamos dispuestos para seguir construyendo y trabajando por un magisterio unido y bien informado. Muchísimas gracias para todos y para todas, y los dejo con Oscar, César, y para todos y para todas. Ahí está mi compa Jova. Jovita, un saludito para todos, me alegra mucho verlo y aquí seguimos haciendo la tarea. No, 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 gracias a Fabio, a todos ustedes, compañeros, excelente la charla de hoy para tener un panorama nacional e internacional sobre cómo estamos, para dónde vamos y qué tenemos que seguir en esta lucha sindical. Un abrazo, una feliz tarde y acá ya llegando al municipio de Pacho. Chao, chao. Listo, profe Giovanni, muy amable. Pedimos nuevamente excusas con respecto al primer enlace que se envió. El que realmente deben diligenciar es el último, el que se compartió hace poco, ya está en el grupo. El que se compartió primero, pues ya fue eliminado. Por favor, diligenciar el segundo enlace, compañeros. Bueno, compañeros, feliz tarde para todos y gracias por escucharme. Un abrazo. Compañero Fabio, a usted muy amable. Igualmente un abrazo, muchos éxitos. Fabio, mil gracias, muy amable, y a todos un buen resto de semana. Esperamos que ese trabajo que hacemos permanentemente en nuestras instituciones, esa vocación con la cual llevamos a nuestros muchachos, se va a representar en estos Juegos de Magisterio. Como lo decía el compañero Fabio, esto es una lucha que se ha alcanzado a partir del trabajo en las calles y por consiguiente es pertinente aprovecharlos y sacarle el mayor provecho. Para todos un abrazo y los mejores éxitos en estas justas deportivas y culturales. Una feliz tarde para todos. Muchas gracias.